Este cóctel es un cóctel súper para la playa, aunque te lo puedes tomar en cualquier lado, pero es un cóctel muy fresco. Es un cóctel de la rama de los reconstituyentes. Piña colada de su servidor, el Mentor. Bien, lo primero que vas a necesitar es una licuadora, por supuesto. Lo segundo que tienes que aprender de los cócteles licuados es las proporciones de hielo y las proporciones de líquidos. La idea de los cócteles licuados frozen es que queden con densidad. Se recomienda utilizar solamente la fruta, los alcoholes y en las justas proporciones. Comenzamos con la piña colada. Lo primero que lleva entonces es parte y media de ron blanco. Luego lleva una cucharada sopera de azúcar. Hay personas que les gusta agregarle 2, es válido, todo depende de cuánta azúcar le guste al cliente. Luego lleva crema de coco, lleva aproximadamente una parte, se lo voy a agregar directo porque no quiero manchar el hilo. Y finalmente el último ingrediente sería jugo de ananá. A mí no me gusta agregarle jugo ni zumo, a mí me gusta agregarle la fruta entera para que tenga más textura. Así que acá ya la tengo cortada. Si la ves un poco oscura es porque está muy madura, no está mal. Pasa con la banana, pasa con la manzana, es que está muy maduro. O sea, ustedes ven el olor, ustedes se van a garantizar, así que no se asusten. Bien, agregamos el ananá. Yo corté, esto sí es al ojo, realmente no te voy a decir tantos gramos, tú tienes que irle agarrando la mano, pero fíjate lo que usé. Ya estamos ready para lo que sería la clásica. Aclaro, cuando se inventó no se le agregaba azúcar, pero después de unos años se le empezó a agregar azúcar. Así que esto sería la piña colada clásica. Vamos a licuar. Por último, estoy agregando hielo bien picadito y estoy agregando una sola pala. Yo les voy a mostrar qué va a pasar cuando agregas una sola pala. Se me pierden las cosas. Tapamos y licuamos y metemos una musiquita de fondo. Si quieres que te quede más denso, le agregas media pala más de hielo. No te lo recomiendo porque al cliente no le gusta. Y miren esta crema. Hasta queda para el bartender. Te debería de sobrar un poquitito así, está bien. Ustedes después le acercan a la licuadora al cliente y el cliente dice: wow, me estás dando la ñapa, ¿qué creas que sos? Sí, déjame propina. Ahora decoramos con una cerecita, así en el borde, fíjense bien lindo. Y como les dije, traten de que esté bien bonita la ananá. Lo vamos a sustituir con penquitas que ya trae el ananá. ¿Está o no está hermosa? Dime. Ahora vamos a hacer el mojito del Mentor. Para hacer el mojito del Mentor, la diferencia es que vamos a utilizar hierbabuena en vez de menta. ¿Por qué hierbabuena? Porque no queremos que sea tan invasivo aromáticamente, si queremos que tenga ese saborcito riquísimo de la hierbabuena. Lo que vamos a hacer es vamos a añadirle parte y media de almíbar. Sí, yo sé, me están diciendo, Hoglen, me vas a matar de un palo de azúcar, pero bueno, queremos que quede bien dulcito, bien rico. Y luego lo que vamos a hacer es le vamos a añadir igual una parte de zumo de limón amarillo recién exprimido, un poquitito más ahí va, unas gotitas más. Entonces sería igual 2 partes de ron blanco. Y luego lo que vamos a hacer es, vamos a simplemente así como para que ya vaya soltando un poco lo que es su sabor y su aroma, ¿ok? Como saben, la hierbabuena es menos aromática, es más el sabor. Bien, acá lo que vamos a hacer ahora es vamos a rellenar de bastante hielo picado. Abundante hielito picado, pero abundante es esto, espectacular. Y de último entonces vamos a añadir, vamos a agarrar 3 ramitas. Se las vamos a peinar, tan rebeldes estos pelos, Con una pincita nos ayudamos a introducirla. Así, fíjense que queda bien bonito y con el hielo. Y por último, esto es una magia. Cuando ustedes le hagan esto al cliente, se va a volver loco. Vamos a tratar de dejar de una vez el sorbete. Sorbete es reutilizable, ojo con esto. Y fíjense la magia. Acá la magia es el bitter de angostura. Pintar todo el hielito. Y esto lo que va a hacer es compensar la falta de aroma de la hierbabuena y que sea, digamos, un poco más aromático. Y por último, pero no menos importante, fíjense esto que vamos a hacer. Bueno, queridos aprendices, sin más preámbulos, les presento el mojito del Mentor. Ahora vamos con el Cuba Libre del Mentor. Bastante hielito, rolo hasta arriba. Agarramos y este no lo servimos, medimos. Lo que hacemos para hacer el Cuba Libre del Mentor es hacemos así. Siempre calculen la mitad del vaso, ¿ok? Ese es el famoso Cuba Libre del Mentor. Aquí lo completamos con coca, simplemente. La otra mitad, digan, partes iguales de ron.
y coca. Y acá lo que vamos a añadir de diferente son dos cosas. La primera es que le vamos a añadir bitter de angostura. Los que les encanta esta receta se van a sentir identificados y les va a provocar. Vamos a hacerle con una bar spoon, como para que se mezcle. Y de último, fíjense lo que vamos a hacer. Esto es clave para el Cuba Libre venezolano. Se van a sentir identificados porque en las discotecas los tomamos así. Agarramos, exprimimos uno adentro y otro para que se lo exprima el cliente. Chicos, esto sería el Cuba Libre del mentor. El día de hoy les voy a enseñar a preparar un daiquiri frozen. Añadimos parte y media de ron, una parte de jugo de limón y debería llevar una parte de almíbar, pero no me gusta que queden aguados, me gusta que queden con textura. Así que lo que vamos a hacer es añadirle una cucharada de azúcar, que ya la tengo más o menos aquí preparada, algo así. Que vamos a... ahí va. Y por último, lo que estaría faltando sería la fruta. La fruta, algunos le agregan el zumo, otros le agregan concentrados, pulpas. A mí me gusta agregar la fruta sola, así como viene. Trocitos de frutilla, sí. Llevamos varios trocitos. Esto también es al ojo porque depende mucho del tamaño de la frutilla, ¿ok? Ahí está bien. Aquí la magia es que no sea ni mucho ni poco. En este caso, como es un cóctel fresco, vamos a añadirle media palita más a licuar. Me encanta hacer licuados, me fascina. 20 minutos después. ¿Listo? Servimos en una copita huracán. Wow, no puedo ser tan pro. La verdad que yo trato de no ser tan pro. Impecable. ¿Saben por qué? Fíjense esto. Ese espacio que está quedando. Hielito. Hacemos un piso de hielito. Ya van a ver por aquí. Un sorbete. ¿Quién me da un sorbete? Sorbetito, aparece el sorbete. Luego, miren esto, tengo acá unas frutillitas espiraladas que saben cómo van a quedar. Daiquiri de frutilla. ¡Salud! Hoy les voy a enseñar a hacer un cóctel riquísimo. Les voy a enseñar a hacer el Long Island Iced Tea. Este cóctel es súper polémico, tiene un montón de mitos y leyendas. Lo más jugado de todo es que este cóctel tiene 5 bases alcohólicas. Bien, vamos a necesitar un vaso largo, pero yo se los voy a enseñar a preparar en esta copa. Pero sí les quiero dejar claro que originalmente se prepara en vaso largo. Bien, ahora vamos a añadirle hielo y luego vamos a añadirle el montón de bebidas alcohólicas. Tiene media onza o media parte de cada bebida alcohólica. Eso es lo que quiero que te graben. Comenzamos con el gin, media parte de tequila, media parte de vodka, media parte de licor de naranja y media parte de ron. Creo que no nos quedó espacio para los licores, o sea, para el resto. Pero vamos a ver qué voy a hacer. Yo lo voy a resolver, créanme que lo voy a resolver. Luego sería una parte de limón y luego sería 3/4 de almíbar. No, es una parte realmente, pero estoy tratando de remar que le eché mucho hielo. No, vale, papá. Ven, yo no tengo que dudar. Ustedes no tienen que dudar de ustedes. Miren, perfecto, vale. Y luego lo que hacemos es, por eso es que es Long Island Iced Tea. Luego lo que nosotros hacemos es pintar con la Coca-Cola. Realmente la Coca-Cola no te aporta mucho en sí. Lo que te aporta es un poquito de azúcar. Pero más lo que hace es aportarte ese color como para camuflar. Y vamos a pintar. Fíjense que yo estoy agregándole apenitas. Mezclamos porque recuerden que cuando tienen almíbares abajo la idea es integrar ese almíbar. Y ahí fíjense que todavía se puede parecer más a un té. Ahí parece como una manzanilla con hielo. Lo decoramos con una rodajita de naranja así adentro. Ponemos un sorbetito y le ponemos un poquito de flow. Es que todo cambia con una cereza. Pero gente, les presento en Long Island Iced Tea.